Una vez analizados los costos de un proyecto, debemos también tener en cuenta la necesidad de tener formato para volcar toda la información de nuestro proyecto de tal forma que quienes deban decidir apoyarnos financieramente tengan todos los elementos para hacerlo. Entonces, en ese formato de proyecto que, bueno, es propio a cada país, a cada institución, en Venezuela, de hecho, hay un formato de proyecto que Funda Comunal tiene, que es muy sencillo para uso de las comunidades. En cualquiera sea el formato de proyecto, nosotros tenemos que tener la identificación del proyecto. Tenemos que ser capaces de decir, bueno, de qué tipo de proyecto se trata. Por ejemplo, un proyecto socioproductivo o un proyecto de vivienda, o bueno, qué tipo de proyecto. Describir el proyecto de tal forma, bueno, se trata de la construcción de 20 viviendas en una zona, digamos, en que se puede construir, por ejemplo, viviendas de baja altura, ¿no? Hay que justificar por qué se hace el proyecto. Es decir, bueno, necesitamos la vivienda porque hay tantas familias que están hacinadas o porque hay tales y tales condiciones de familias que no tienen techo o que están viviendo en ranchos, ¿no? Y por lo tanto se requiere la construcción de estas viviendas. Hay que poner claramente el objetivo que se busca. Bueno, en este caso las viviendas, evidentemente que la gente tenga una vivienda digna, como lo dice pues todo el proyecto bolivariano. Hay que también analizar el impacto social del proyecto. ¿A cuántas familias favorece la construcción de esas viviendas, ¿no? ¿A cuántas personas favorece? Y por último, el plan de inversión, o sea, cuál es el costo de ese proyecto. Entonces vamos a utilizar nosotros, como les decía, el formato de Funda Comunal como un ejemplo, ¿no? Y vamos a tener una persona que nos va a explicar con detalles, ¿no?, cada uno de los ítems que figuran en ese formato. Eso lo va a hacer un compañero que trabaja en nuestro equipo y que además es economista y es experto en proyectos. Una vez volcados los datos, todo, digamos, del proyecto en el formato, ¿no?, es necesario hacer un cuadro síntesis, porque ustedes van a ver, el formato son varias páginas. Entonces nosotros necesitamos hacer un cuadro síntesis para tener una idea muy concentrada de las características del proyecto. Ustedes verán en este cuadro que vamos a proyectar cómo aquí tenemos, ¿no es cierto?, el proyecto número 1, que es en función de la aspiración, o sea, para responder a la aspiración de lograr una comunidad que tenga espacios y formas de recreación sana. Entonces, esa aspiración puede tener muchos caminos para resolverla. Uno de ellos, que fue lo que ustedes discutieron, fue el de la rehabilitación de la plaza. Entonces ahí tenemos en el cuadro proyecto, ¿no es cierto?, el nombre del proyecto, el objetivo del proyecto, el costo del proyecto, los responsables del proyecto y el tiempo. El tiempo es importante porque ustedes ven que aquí se planteó que hay un diseño de la plaza. Para remodelarla hay un diseño. La persona que diseña que se va a demorar 15 días. Que para conseguir los materiales hemos calculado otros 15 días, porque no es fácil conseguir a veces los materiales, ¿no? Y por último tenemos el trabajo voluntario, y ustedes verán que en el cuadro se ha puesto fines de semana, porque como se trata de trabajo voluntario, entonces pues digamos, la gente que se comprometió no puede trabajar durante la semana, sino durante el fin de semana. En total, entonces, el tiempo para desarrollar este proyecto es de 2 meses. Aquí terminaría entonces el tema del formato de proyecto.